Feliz cumpleaños. Ya nuestro hermano Lainez adelantaba precisamente estas palabras que voy a dar primeramente agradeciendo al Señor por el privilegio, la oportunidad que nos da de poder creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Que es por eso que estamos aquí, recordando que el Hijo de Dios se encarnó, vivió una vida santa y perfecta, fue a la cruz, murió y resucitó en la cruz por nuestros pecados. Gloria a Dios, mis hermanos. Es de mucho gozo poder estar esta mañana con ustedes. Y bueno, les voy a pedir, vamos a continuar nuestro estudio, nuestra serie de sermones de la primera carta de Juan. Vamos a abrir ahí en el capítulo 5. Vamos a empezar primeramente a leer el versículo número 5 de este capítulo. El día de hoy vamos principalmente a la luz de la palabra ver el significado de creer. Cada uno de nosotros a lo mejor en la parte de nuestro desarrollo intelectual desde que estamos desde que entramos a un colegio, ¿no? Desde el kinder, primaria, secundaria o si has crecido aquí desde kindergarten hasta high school, nosotros entendemos y sabemos a la enseñanza o a la luz de los profesores esta parte de creer, ¿verdad? Inclusive esta parte de creer se ha vuelto muchas veces un poco realmente sin ninguna respuesta, ¿no? Porque por ahí nosotros podemos encontrar lo que tú crees. Eso es la verdad, ¿no? O sea, se puede decir que hemos encontrado que la creencia es algo relativo, ¿no? En que todo lo que a lo mejor tú crees, eso es lo correcto. Inclusive hemos encontrado o hemos estado escuchando últimamente afirmaciones como cada uno tiene su verdad, simplemente sigue tu corazón. Si crees eso, adelante. No importa en qué o en quién creas, mientras creas en algo, ¿no? Y eso lo escuchamos a lo mejor no solamente en el aula, sino fuera del aula. Lo escuchamos en el trabajo, fuera del trabajo, inclusive lamentablemente hay veces que hasta se puede escuchar en la iglesia diciendo no importa en lo que creas mientras creas en algo, mientras no le afectes, mientras tu creencia no afecte a los demás. Estaba viendo en la parte ahorita en la cultura popular qué es lo que a lo largo, de estos últimos, 40, 50 años, lo que la gente ha creído con respecto, por ejemplo, si el hombre realmente llegó a la luna, ¿no? Por ahí hemos escuchado últimamente ciertas teorías conspirativas donde dicen, no, es que no fue posible que el hombre haya llegado a la luna, ¿no? Sabiendo que en la luna en el día hay más de 100 grados centígrados y en la noche menos 300 grados centígrados. Es imposible sin esa tecnología que hay ahora el hombre haya podido llegar a la luna, ¿no? Por allí también escuchamos el 11 de septiembre fue algo planeado no por la gente de Oriente, sino fue planeado por el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Por ahí escuchamos diciendo, no, es que yo creo que las arepas son de Colombia, no, que son de Venezuela, ¿no? Hermanos, independientemente de lo que tú creas, y es lo que vamos a ir esta mañana. Y la idea del sermón es esta. Independientemente de lo que tú creas, lo más importante en tu vida es lo que crees acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y es precisamente, mis hermanos, que Juan nos introduce a esta parte del sermón de esta mañana. Dice ahí en el versículo 5, empezando con esta pregunta, Juan, el apóstol, diciendo, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Wow, tremendo. Primeramente aquí Juan comienza afirmando que la victoria sobre el mundo está vinculada a la fe verdadera que tenemos. ¿Y esa fe verdadera en quién es? En Cristo Jesús. Y es el primer punto de esta mañana, del sermón de esta mañana, donde veremos que Jesús
es el Hijo de Dios. Y es que así la palabra del Señor lo está afirmando, mis hermanos. No es, y esta de decir, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, claro, aquí su palabra lo está diciendo, lo está afirmando, diciendo, ¿quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Esta parte de vencer el mundo, si recordamos, creo que fue el mes pasado, estudiando el capítulo 2 de esta carta, diciendo que de las cosas que hay en el mundo, ¿no? Pero también de la victoria que Cristo nos ha dado sobre el mundo. ¿Qué cosas hay en el mundo? Hablando de esta parte de, inclusive aquí Juan vuelve a mencionar esta parte de mundo, ¿no? Aquí nos referimos cuando hablamos o Juan se refiere a mundo, no es en un aspecto geográfico, sino es al aspecto del sistema en el cual el mundo se encuentra, ¿no? Inclusive Juan hace 21 siglos lo resumía como de la misma manera hoy lo podemos resumir aquí enfrente, mis hermanos. El sistema del mundo es aquellas que los placeres de la vida, la vanidad de los ojos, los deseos de la carne. Sin embargo, aquí Juan está primeramente inclusive con una respuesta afirmando, o más bien con una pregunta afirmando, ¿quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y esa fe, mis hermanos, esa fe verdadera no es cualquier fe. No es una fe en uno mismo, no es una fe en la cual que yo crea de que porque la tierra es plana o porque la arepa es mexicana. No, mis hermanos, es una fe en la cual está puesta en el Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y como lo hemos visto a lo largo de estos 4 o 5 capítulos que empezamos la semana pasada, esa frase de Hijo de Dios, Juan la usa frecuentemente, pero la usa principalmente afirmando varios aspectos doctrinales. Y son aspectos de los cuales nosotros debemos de estar fundamentalmente puestos en esa fe, en ese conocimiento del Hijo de Dios que es expresado a la luz de la palabra, y específicamente en lo que hemos estado estudiando podemos ver que reconocer a Jesús como Hijo de Dios implica reconocer aspectos sumamente importantes, vitales para nuestra vida cristiana. Primeramente, y recordando en el capítulo 1, nosotros reconocemos a Jesús como Hijo de Dios y esto implica reconocer su divinidad eterna, sabiendo que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es eterno. En el capítulo 1, ¿no? Recordando ahí, haciendo esa referencia, ¿no? De lo que escuchamos en el principio, después, versículos después, y en este principio había, y haciendo eco de Juan capítulo 1, en los primeros versículos 1, 2 y 3, muchos de nosotros lo memorizamos hace 2 meses, ¿no? Diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, mis hermanos, si nosotros reconocemos y decimos que Jesús es el Hijo de Dios, nosotros reconocemos también su divinidad eterna. Asimismo, mis hermanos, a la luz de lo que Juan va escribiendo en esta carta, al decir y al confesar que Jesús es el Hijo de Dios, nosotros reconocemos su victoria sobre el pecado y la muerte. Sabiendo que a lo largo de estos capítulos Juan está diciendo solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Dios nos ha dado la victoria diciendo ahí, inclusive iniciando con esta pregunta y esta afirmación también a la misma vez, diciendo que al creer en el Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos la victoria. En que en su misericordia nos dio la fe, y de esta manera nosotros podemos confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Y es Dios mismo, mis hermanos, Dios mismo que da testimonio sobre su Hijo, que es precisamente lo que vamos a ver en los siguientes 3 versículos. Aquí, antes de ir al versículo 6, al versículo del 6 al 8, quiero hacer una nota textual, ¿no? Así le dicen los profesores, o una observación aquí en estos siguientes versículos. Nosotros, la mayoría de nosotros, creo que no sé si es hasta el 100%, el 99% tenemos la versión. ¿Qué versión estamos leyendo ahorita? ¿Cuál tienen en sus manos? Reina Valera, ¿verdad? Y Reina Valera, la más común, la que más usamos en estos tiempos, sigue siendo Reina Valera 1960. Ajá. Sin embargo, pues ha habido ya inclusive
si no me equivoco, bueno, ahorita de las que tengo memoria son dos versiones Reina Valeras inclusive una se llama actualizada y otra, esa es la más nueva, y anteriormente también una Reina Valera 2015, si no me equivoco. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Digo porque los siguientes versículos, lo voy a mostrar en la pantalla, va a ser diferente a lo que nosotros tenemos en la Biblia. Y me pueden decir, ahora este hereje, ¿de qué nos va a leer o qué nos va a decir? No, hermanos, y fíjense, inclusive ya en versiones más nuevas, en cuestión arqueológica han encontrado los rollos más antiguos, precisamente de la primera carta de Juan, y específicamente en el versículo 7. En estos rollos no incluyen el versículo 7 tal y como nosotros lo tenemos, donde dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, no haciendo esta referencia de la Trinidad. Y justamente los manuscritos griegos más antiguos no lo contienen. Aún así, mis hermanos, sabiendo y afirmando esta parte de que, y como lo dice en el versículo 7, en la versión que nosotros lo tenemos, que dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres unos, vemos la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, mis hermanos, a la luz de la palabra y a la luz de lo que inclusive hemos estado enseñando, la doctrina trinitaria no depende simplemente de este pasaje, versículo 7, y está sólidamente afirmada en toda la Escritura. Y es por eso que aquí en esta iglesia, a la luz de la palabra, de cómo Dios se ha revelado, nosotros creemos, hablamos de ese Dios trino. Dios trino, tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sin embargo, aquí en este versículo, específicamente en el versículo 7, vuelvo a repetir, porque en los manuscritos griegos más antiguos no se encuentran de esa manera. Es por eso que esta mañana lo vamos a estudiar juntos a la versión Reina Valera actualizada, inclusive la Reina Valera 2015 también lo tiene. Y es que el énfasis que va hablando Juan va a ser precisamente dar testimonio que su Hijo es realmente Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y dice así en el versículo 6, si gustan seguirme o si ustedes tienen algún teléfono ahí también utilizando la Biblia en el teléfono, Reina Valera actualizada o Reina Valera 2015, dice de esta manera: este es Jesucristo, el que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Así que, mis hermanos, creo que el énfasis aquí del pasaje y de lo que Juan está hablando es precisamente por el problema que estaba ocurriendo en el primer siglo de la iglesia cristiana. Y no solamente en el primer siglo, ahorita estamos leyendo de que muchos, que allí precisamente estaban rechazando totalmente la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Principalmente había un grupo que ya se había infiltrado en la iglesia, no solamente los gnósticos, sino también habían docetistas. ¿Qué son los docetistas? Docetistas eran aquellos que sí creían en un Dios humano, pero que ese Dios humano empezó a existir justamente en el inicio de su ministerio, en el acto del bautismo, pero justamente antes de llegar a la cruz, simplemente su espíritu salió de su cuerpo y se fue con Dios Padre, y simplemente el cuerpo que murió en la cruz, pues simplemente no fue el Jesús completo, ¿no? Como lo entendemos en la palabra, el 100% Dios, 100% hombre. Entonces, hermanos, actualmente siguen esas ideas, han sido distorsionadas, partes primeramente no reconociendo la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y es por eso que Juan está escribiendo, exhortando a los hermanos de estas iglesias de Asia, diciendo: cuidado, no crean que solamente Cristo vino en agua, sino también vino en sangre. Y vamos a ver por qué también Juan es muy reiterativo en esto, ¿no? Y Juan declara justamente esto, ¿no? En estos versículos. Y le voy a pedir a mi hermana Joana que deje por un momento estos versículos del 6 al 8 y podamos ver cómo Juan declara que Jesús no vino solo
con agua, sino también con sangre. Es decir, mis hermanos, no podemos separar su vida de su muerte. Su bautismo marcó el inicio de su ministerio en el testimonio divino. Y su muerte en la cruz lo confirmó plenamente, porque sabemos, mis hermanos, sin la cruz no hay Cristo, sin la cruz no hay un Salvador. Y miren, mis hermanos, en estos pasajes lo vamos a ver con claridad. Y es que no solamente a la luz de la palabra y de cómo Dios se ha revelado a través de ella. En su misma palabra hay testimonio de que nuestro Señor Jesucristo, 100% Dios, se humanó para poder cumplir el plan redentor que su Padre había establecido desde la eternidad. Y vamos a ver a continuación que hay 3 testigos que dan testimonio de ello, como lo vemos en estos versículos, lo que es el agua, la sangre y el espíritu. Pero ¿qué significa esto? Que es inclusive la misma pregunta que yo le estaba haciendo a mis hermanos el miércoles en la noche, para cuando estamos los miércoles revisamos las notas del sermón del domingo y estábamos ahí, yo inclusive les compartí, es uno de los pasajes más difíciles en la parte de interpretación, no solamente de la carta de primera de Juan, sino yo creo que de toda la Biblia, específicamente para poder entender a qué se refiere esta parte del agua y la sangre. Creo que el Espíritu es un poquito más comprensible o es un poco más de la parte para poder entender a qué se refiere con el agua, la sangre. Pero bueno, vamos a ver a la luz de la palabra, pidiendo al Señor que Él me dé el discernimiento correcto a través de su Santo Espíritu para poder explicar esta parte de los 3 testigos, del agua y la sangre. A lo largo de la historia ha habido varios teólogos, comentaristas, debatiendo precisamente en esto. ¿A qué se está refiriendo lo que es el agua y la sangre? En la parte de lo que muchos dicen es de que el agua, si nosotros recordamos inclusive el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 3, Juan se refiere, y validando el testimonio de Jesús de que para el nuevo nacimiento uno tiene que nacer de agua y de espíritu, ¿no? Entonces unos tratan de poner este ejemplo como marcando a un Cristo 100% hombre, ¿no? En esta parte de su nacimiento. Todos sabemos que todos nacemos del vientre de nuestra madre, y dentro del vientre de nuestra madre está la placenta, ¿no? Y la placenta está llena de ¿qué? De agua, ¿verdad? Y es por eso que, bueno, inclusive mismo Jesús da este testimonio de la parte del nacimiento carnal o nacimiento físico que debe de ser relacionado al agua. Otros también de esta misma manera juntan el aspecto tanto agua y sangre como aquella también profecía de David, y lo vemos también reflejado en los evangelios en la muerte o en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, cuando el soldado atraviesa el costado de nuestro Señor Jesucristo y de ahí brota, ¿qué brota? Agua y sangre, ¿verdad? Sin embargo, mis hermanos, la mayoría de los teólogos, comentaristas también, y de lo que he leído y a la luz de la palabra, de lo que yo veo es de que es diferente. Esta parte del agua va a ser, y precisamente hablando de lo que es el testimonio, creo que el agua representa el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver por qué representa el testimonio del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, entendiendo de que primeramente el bautismo, una de las partes esenciales del conocimiento cristiano y de lo que vemos a la luz de la palabra, el bautismo representa ¿qué? Un testimonio público de que el Señor en su misericordia te ha salvado, y ahora tú das testimonio que has puesto tu fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese testimonio público de que la iglesia, la congregación entienda y sepa de que ahora tú eres un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. De esta misma manera, nuestro Señor Jesucristo, cuando empezó su ministerio, llega este hombre con este aspecto, un aspecto diferente. Yo creo que un aspecto en el cual a lo mejor en ese tiempo se podría ver extraño, igual en estos tiempos también, ¿no? Un hombre que comía insectos, que degustaba de una rica miel, su cabellera larga, su vestimenta de piel, llamado ¿quién? Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces llega este hombre con ese llamado que Dios le había dado. Como profeta tenía ese trabajo de poder anunciar
que el Salvador venía, que el Salvador se acercaba. De esta manera dando el mensaje del arrepentimiento. Arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Y Juan, primo de nuestro Señor Jesucristo, testifica precisamente esta parte del Padre cuando Él bautiza a nuestro Señor Jesucristo. Escuchamos el testimonio, o bueno, más bien nosotros no lo escuchamos, pero lo vemos y a la luz de la palabra vemos que Juan es testigo de estas palabras de Dios Padre. Y no solamente de Dios Padre, sino también del Espíritu Santo, en la cual, como vemos en estos versículos del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo hay esta parte de testimonio, no solamente divino, sino también un testimonio público, tanto de Juan y de la gente que era bautizada por él. Y es que así dice Mateo capítulo 3, versículo 16 al 17, ese testimonio que nuestro Señor Jesucristo daba público, tanto a Juan el Bautista como a toda aquella gente que venía en bautismo del arrepentimiento. Y dice así la palabra del Señor: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mis hermanos, el agua está dando testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Y no solamente ese testimonio divino, tanto con la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado, el testimonio del Espíritu en forma de paloma, validando que Jesús es el Hijo de Dios. Y asimismo, mis hermanos, encontramos al siguiente testigo: la sangre. La sangre. ¿Y qué significa sangre? A lo largo de los años que tengo como cristiano, ¿cuántas veces hemos leído en la luz de la palabra de lo que es la sangre, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, si nos trasladamos al Antiguo Testamento, uno de los primeros actos de Dios fue el sacrificio. Y yo creo que podemos recordar cuál fue el primer sacrificio que Dios hizo para el ser humano. Él llega, sacrifica seguramente fueron, específicamente no dicen los animales, pero Adán y Eva, después de haber pecado, ¿qué encuentran? ¿Que estaban qué? Desnudos. Entonces, ¿qué toma? Toma animales y los ¿qué? Y los viste. Obviamente hubo un sacrificio, una parte en la cual Dios tuvo que tomar estos animales para poder ¿qué? Vestir a Adán y a Eva. Transcurre el tiempo, llegamos a Génesis, Dios hace el pacto seguimos con Génesis, Dios hace el pacto con Abraham, Dios en su misericordia escoge a Abraham, crea esta nación de Israel para después, aconteciendo todos estos detalles de hambruna, toda la familia, en este caso de Abraham, o ya en este caso el hijo Jacob, llega a Egipto. En Egipto el pueblo es esclavizado. Dios en su misericordia saca a su pueblo de Egipto y los lleva a la tierra prometida, ¿no? Sin antes pues experimentar 40 años de mucho asombro, de ver la obra poderosa de Dios, pero también de mucha desobediencia. Dentro de esa desobediencia el pueblo peca, pero Dios provee algo, ¿no? Inclusive eso fue antes de la salida de Egipto, para proveer esta parte de liberación de su pueblo, ¿no? Y provee la sangre como un medio. No tanto simbólico, porque recuerde, fue simbólico, pero en la parte física el pueblo de Dios tuvo que marcar la puerta o el marco de las puertas para que el ángel no matara al primogénito del hogar. Entonces tuvo que haber un sacrificio, ¿no? Entonces de ahí en adelante estamos escuchando sangre, que inclusive lamentablemente hoy en nuestros tiempos hasta la sangre se usa como en un término, y digo lamentable porque muchos decimos: es que la sangre de Cristo te proteja, pero pues nunca encontramos esta parte de la sangre de Cristo te proteja. La usamos luego muchas veces como un amuleto, ¿no? Sin embargo, mis hermanos, vemos con claridad a la luz del nuevo pacto en el Nuevo Testamento lo que realmente significa la sangre, ¿no? Y la sangre es el segundo testigo, en la cual representa su muerte en la cruz. Y
gloria a Dios, muchos de nosotros aquí sabemos que la sangre no fue para curarnos de nuestra enfermedad, ¿no? Isaías en el Isaías capítulo 53 y dice, dice Isaías que su sangre iba a ser derramada ¿qué? Para curar nuestras enfermedades, pero es la enfermedad ¿de qué? Del pecado, mis hermanos, ¿no? No podemos relacionar esta parte de una enfermedad de tengo gripa y que la sangre de Cristo me resuelva mi resfriado, ¿no? Hermanos, la sangre de Cristo nos dio sanidad, pero del pecado. Y de esta misma manera vemos cómo la sangre de Cristo también tiene esta parte de símbolo para poder reconciliarnos con el Padre. Y lo vemos ahí en Colosenses capítulo 1, versículos 19. Siendo la sangre testigo de que Jesús es el Hijo de Dios, dice así la palabra, por cuanto agradó al Padre en que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hermanos, la sangre de Cristo, siendo el testimonio, uno de los testigos o el testimonio de que Cristo es el Hijo de Dios, ¿qué pasa con la sangre? Dice que por medio de Él, o sea, de ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, consiguió que todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, poder reconciliarnos con el Padre. ¿Mediante qué? Mediante la sangre de su cruz. Ese derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz nos liberó de esa enemistad que teníamos con Dios. Ese testigo que fue la sangre hizo a que pusiera la paz que nosotros necesitábamos con el Padre. Así que vemos este segundo testigo. De esta misma manera, el tercer testigo también Juan lo menciona como el Espíritu. Y el Espíritu mismo da testimonio sobre el Hijo. En el Evangelio de Juan, Jesús promete que el Espíritu daría testimonio de Él. Inclusive, si lo vemos que fue viernes pasado, nuestros hermanos estaban tomando esta parte de esa promesa que había dado Jesús acerca del Espíritu, el Espíritu Santo de la promesa, como Pablo lo dice allí en Efesios capítulo 1. Pero ahora vemos esta parte donde nuestro Señor Jesucristo había prometido al Espíritu Santo. ¿Para qué? Precisamente para dar testimonio de Él, para dar testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Y justamente Juan, ahí en su Evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, da testimonio de las palabras de Jesús, diciendo que el Espíritu daría testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios, de que el Espíritu Santo daría testimonio de Él. Dice ahí en Juan capítulo 15, versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviare del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio ¿qué? ¿Acerca de quién? Acerca de mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Palabras horas antes de que fuera llevado a la cruz, estando en este tiempo íntimo con sus discípulos, esta parte de despedida de Jesús hacia sus discípulos recordando esto, no estaban desencajados, estaban tristes porque su maestro les dejaba. Jesús les había ya inclusive dicho, no os entristezcáis, no se pongan así, porque tengo que irme para que el Consolador venga. No se afligen, porque yo voy y prepararé moradas en el cielo para ustedes, dándoles este ánimo. Sin embargo, ellos simplemente nada más estaban pensando en que su maestro, su amado maestro, los iba a dejar. Pero Él afirmando esto, va a venir un Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede del Padre. Él dará testimonio de mí, dará testimonio de que yo soy hijo de Dios, de que yo soy hijo del Padre. Y es que, mi hermano, el testimonio que es verdad es un testimonio verdadero, porque el Espíritu es Dios mismo. Sabiendo esta parte, el Espíritu Santo no es una fuerza, es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo, y el Espíritu es verdad. Y el Espíritu Santo nos da testimonio acerca del Hijo. Ahora aquí Juan está diciendo, el Espíritu Santo está dando testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios.
Porque también asimismo, mis hermanos, el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo nos da testimonio acerca de quién es Jesús. Pero también asimismo también el mismo Espíritu Santo nos da testimonio de Él. Sabiendo de que Juan en los versículos 5, 6, 6, 7 y 8 habla relacionado a esta parte de que el Espíritu es la verdad. Y es que vemos, mis hermanos, y gloria a Dios, hemos tenido la oportunidad de ir poco a poco estudiando juntos la persona del Espíritu Santo, viendo de lo que es el aspecto de la Trinidad. Inclusive, si Dios permite, yo que por ahí del mes de septiembre empezaremos a los días jueves, ya vamos a llegar al aspecto de la Trinidad y vamos a empezar justamente con la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, y lo vamos a ver con más detalle. Sin embargo, por ejemplo, el viernes pasado los varones nos gozamos al poder entender y saber a la luz de la palabra la obra del Espíritu Santo en el creyente. Sabemos, y bueno, los varones lo tienen bien clarito. Hay algunas hermanas que también están tomando este estudio de Nueva Vida en Cristo, donde el autor del libro nos manda y nos lleva al estudio no tan profundo, pero sí en el aspecto práctico de saber quién es el Espíritu Santo. Y sabemos, el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Nosotros estábamos simplemente ignorando la situación del pecado en nuestras vidas. Hacíamos las cosas, simplemente, fallé, mentí, engañé a mi esposa, fui chismoso, asesiné, ya ni modo, lo pagaré en la cárcel si es que me agarran, o lo pagaré con mi esposa si es que me descubre. No, ahora en su misericordia el Señor, cuando Él nos llama a través del Espíritu Santo, nos convence de pecado. Asimismo también nos hace nacer de nuevo. Sabemos que el Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo, es el que nos hace nacer de nuevo. ¿Por qué decimos nos hace nacer de nuevo? Sabemos que en nuestra situación anterior estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos muertos espiritualmente. Sin embargo, el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo. Asimismo también nos sella para siempre. Tenemos esta promesa y esa promesa de que Dios nos sella con su espíritu. O sea, esa parte de pertenencia a Él, esa seguridad que nos da de poder saber que Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo. Y asimismo también recordando y sabiendo a la luz de la palabra que el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que nosotros decimos a la luz de su palabra que hay esos tres testigos, tanto el testigo, el agua, representando en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, la sangre, representada también en la muerte o en la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu mismo dando testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Y Juan continúa ahí en el versículo 9 diciendo: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Dice Juan, si nosotros creemos en testigos humanos en tribunales, cuánto más deberíamos de aceptar el testimonio divino, que es perfecto, que es sin engaño, ¿no? Muchas veces ahorita estamos familiarizados mucho con ¿cómo se llaman eso? Con cortes migratorias, donde hay un juez, donde hay testigos, donde hay abogados. No sé, podemos pensar en algún caso, ¿no? En algún caso judicial que a lo mejor hemos vivido en el pasado, y sabemos que el juez siempre recurre a testigos, ¿no? Y vemos que ya Dios ha dado en su misericordia, en su fidelidad, esos testigos que acabamos de ver hace un momento. Sin embargo, vuelve a confirmar aquí: si ustedes reciben el testimonio de los hombres, cuanto más recibamos el testimonio divino, que es perfecto, sin engaño. Y es que el creyente, mis hermanos, lleva, y como lo dice aquí en este versículo, en la parte del versículo 10, ¿no? El creyente lleva dentro de sí el testimonio del Espíritu Santo. Y recordando, no es cualquier testimonio, sino el testimonio del Hijo de Dios, que Él vino en carne, vivió sin pecado y fue hasta la cruz para derramar su sangre preciosa en perdón de nuestros pecados. Y es por eso, mis hermanos, que decíamos al principio, lo más importante en tu vida no es de lo que creas afuera de lo que Cristo se ha revelado en su palabra. Lo más importante en tu vida es lo que crees acerca de nuestro Señor Jesucristo.
Porque como termina en el versículo 10, dice, porque el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Juan lanza aquí una advertencia muy fuerte. Quien no cree llama a Dios, ¿qué? Mentiroso. Eso es grave, mis hermanos, una blasfemia. Pero fíjense, no es solo ignorar un mensaje, sino rechazar el testimonio del Dios vivo. Y es que qué diferencia tan grande es decir, y muchas veces a lo mejor tenemos este concepto, ¿no? Si vamos a este versículo 10, Juan aquí dice el que no cree a Dios. No dice el que no cree en Dios. Es que es totalmente diferente, ¿no? Todos dicen, oh, yo creo en Dios. Pues también los demonios creen en Dios. Pero ¿le has creído a Dios? ¿Le has creído a Dios afirmando ese testimonio que Dios mismo está dando en su palabra, que Jesús es el Hijo de Dios? Y es que Juan justamente en el versículo 11 resume ese testimonio. Y ese es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida, ¿de dónde viene? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida? Nosotros escuchamos canciones de vive la vida o muchas cosas escuchamos acerca de la vida, y cuando escuchamos vive la vida, inmediatamente que lo conectamos con placeres, o es que tienes una vida plena, ¿no? Es que porque no tienes problemas de salud. Es que mira, tú estás, me han dicho a mí, oye, estás lleno de vida. Yo digo, pues ¿por qué? Pues, estás gordito, te trata bien la vida, ¿no? Ese amigo sí que tiene la buena vida, ¿no? Pues sus vacaciones allá en Maracaibo, allá sus carros, sus casas, ¿no? Hermanos, esa vida es simplemente basura, diría el apóstol Pablo. Esa vida es pasajera, esos deleites, esos deseos de la carne, la vanidad de los ojos, simplemente son pasajeros. Tienes un carro nuevo y dices, eso es vida. A los 3 meses chocó y las cosas van y vienen, mis hermanos, pero vean, la vida que Dios ofrece a través de su Hijo, dice vida ¿qué? Eterna, mis hermanos. Y esa vida comienza en ese momento en que Dios tiene misericordia, te llama y por su gracia pone su fe en Él, reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios. Y fíjense, nuestro Señor Jesucristo es tan grandioso como desglosa o da el verdadero significado. A lo mejor yo no lo puedo expresar de esa manera, obviamente, pero mismo Jesús da el significado de lo que es la vida eterna. Aquí Juan, inspirado también por el Espíritu Santo, nos relata las palabras de Jesús. Y es justamente también horas antes de su crucifixión cuando Juan, inspirado por Dios, define lo que Jesús dice sobre la vida eterna. Juan 17, versículo 2 y 3. Por cuanto le dice Jesús en oración, ¿no? En oración al Padre, por cuanto le dices autoridad sobre todo ser humano, o sea, Él diciendo, Señor, tú me has dado autoridad sobre todo ser humano, para que Él, nuestro Señor Jesucristo, dé vida eterna a todos los que has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, mis hermanos. Esto es la vida eterna. La vida eterna comienza ya en esta vida por la unión con Cristo que tenemos. Y no es una vida como el mundo la pinta. No es una vida simplemente superficial o momentánea o pasajera. Es una vida eterna. Y esa vida eterna la tenemos porque ahora en su misericordia Dios nos ha dado la unión con Cristo. Por medio de esa fe, por medio de entender que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Y es justamente lo que Juan viene casi terminando aquí esta parte. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Vuelve a decir esto, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios,
simplemente no tiene la vida. Cristo no solo da vida, mis hermanos, Él es la vida. Él es la vida, ¿no? Recordando Juan 14, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida, ¿verdad? También Pablo lo señala de una manera hermosa ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 4. Dice, cuando Cristo, me encanta cómo dice Pablo, ¿no? No dice cuando Cristo la vida, sino dice que vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Hermano, recordemos, y amigo, que todavía no tienes vida eterna. Recordemos que fuera de Cristo no hay vida, no hay salvación. Tener al Hijo, creer en el Hijo de Dios es estar unido en Él, unido en Cristo, unido a Él. Y quiero concluir con el versículo 13, diciendo Juan estas cosas. Inclusive ya al finalizar el mensaje que Juan les está escribiendo en esta carta o en este sermón, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Wow, me encanta cómo cierra aquí Juan, ¿verdad? Darnos seguridad a los que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. La vida eterna simplemente no es una esperanza incierta, mis hermanos, es una certeza basada en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pero recuerden, o sea, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, Juan con esa preocupación, ¿no? Ese abuelo, no sé si, bueno, no sé si fue abuelo, pero digo abuelo porque tenía más de 90 años, ¿no? Y esa preocupación por sus hijos, ¿no? Él les dice así, hijos, hijitos, amados, hijitos, recuerden estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Cuántas veces, mis hermanos, recordamos o estamos agradecidos a Dios con la vida eterna que Él nos ha dado? Nada más cuando lo escuchas o nada más una vez cuando tomamos la Santa Cena, recordamos que Él nos ha dado vida eterna. Juan les escribe con ese propósito de poder recordar que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos ha dado vida eterna. Y es que el veredicto de Dios está claro, mis hermanos. En su testimonio ha declarado que en su Hijo, en nuestro Señor Jesucristo, está la vida. Y esto es lo más importante en tu vida. Hermano, recuerda, amigo, si no lo has escuchado, en este momento lo digo, esto es lo más importante en tu vida a creer. Creer que Jesús es el Hijo de Dios y que en Él está la vida eterna. Y la gran pregunta es, ¿tienes al Hijo? ¿Tienes al Hijo, amigo? Hermano, ya tienes al Hijo y ¿cuántas veces reflexionas en el Evangelio? ¿Cuántas veces reflexionas en el amor de Dios dado a través de su Hijo? Porque si tienes al Hijo, tienes la vida. Y si no lo tienes, simplemente no tienes la vida eterna. Juan escribe esto no para que dudes, hermano, sino para que tengas certeza, gozo, esperanza y descanso en Cristo. Hoy recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo celebrando la Santa Cena, mis hermanos. Primeramente porque Dios Espíritu Santo abrió vuestro entendimiento y ahora podemos decir, yo creo en el Hijo de Dios. Yo creo que Cristo es el Hijo de Dios. Yo tengo vida eterna. Yo tengo vida eterna por Él. No por mí, sino por Él, hermanos.